que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas, amigos que me puedan escuchar. Es una bendición nuevamente poder estar con ustedes por medio de esta enseñanza bíblica. A todas las personas donde quiera que se encuentren, a los pastores que están en otros lugares, Dios me les bendiga, a mi familia en Cristo y a mi familia secular también. Seguimos orando por cada uno de ustedes. Vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor, que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo número 11, versículo número 6, con el tema ¿cuál es tu tropiezo? Ese es el tema que voy a compartir con ustedes. ¿Cuál es tu tropiezo? Algo muy sencillo, pero sin embargo vamos con la ayuda del Señor a encontrarle sentido a la enseñanza bíblica del día de ahora. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el versículo que traigo como base para la enseñanza que yo traigo. Dice así, Mateo 11:6, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. A la altura de donde nos encontramos en este capítulo de Mateo, capítulo 11, es donde se narra la historia donde se encontraba Juan el Bautista encarcelado. Estaba atravesando por una prueba aquel hombre, sabiendo que sus días estaban contados. Como todo ser humano, no hay ser humano que enfrente una supervalentía frente a saber de que está al borde de la muerte. Siempre vienen preocupaciones, siempre vienen algunos temores o cosas por el estilo. No creo que exista un ser humano sobre este planeta que pueda actuar de una manera como que no pasase nada. Sin embargo, este hombre, que era un hombre muy espiritual, muy allegado a Dios, como la Biblia nos lo muestra, dice que mandó preguntarle a Jesús algo en el estado en que él se encontraba. La pregunta que le mandó hacer a Jesús se encuentra en el capítulo 11, versículo 3, donde dice, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Esa era la pregunta que Juan el Bautista tenía, y dice la Biblia que mandó dos de sus seguidores, de sus discípulos que él tenía, a preguntar a Jesús si él era o habíamos de esperar a otro que venía en camino. Esta pregunta que hizo Juan fue lo que destapó el frasco para que Jesús comenzara a enfatizar acerca de las características y el personaje que era Juan el Bautista. Pero aquí se abre una enseñanza para el mundo entero, donde Jesús aprovecha las circunstancias, porque Jesús nunca desperdiciaba ninguna oportunidad para mandar un mensaje no solamente a lo presente, sino a las generaciones venideras. Y es donde Jesús dice en el versículo número 6, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. La Biblia dice que la respuesta de Jesús a Juan fue que inmediatamente comenzó a hacer milagros extraordinarios para que los discípulos de Juan le fuesen a dar el mensaje que sus ojos veían y que sus oídos escuchaban. Sin embargo, Jesús sabía que Juan estaba atravesando por una tempestad, por una prueba, por una situación difícil. Y a través de la prueba que él estaba cruzando, pareciera, todo apuntaba, todo señalaba
como que Juan estaba siendo tambaleado, como que estaba siendo movido, como que su fe como que tambaleó por un momento, como que suena como que dudara si realmente Jesús era el Mesías o no era el Mesías, o era el Salvador o no era el Salvador, porque él manda a preguntar si él era o se debería de esperar a otro personaje. Y Jesús lo tomó como una enseñanza para el mundo, como que aquello era un tropiezo, como que no había una claridad, una mentalidad clara en la seguridad de realmente el personaje que era Jesús. Y ahí es donde lanza la enseñanza para el mundo entero, que muchas personas que tienen la fe, la creencia en Dios, la seguridad, la certeza, en algún momento de su vida pueden entrar en un estado de titubeo, en una mentalidad que se les pone frágil la cordura espiritual y pueden ser atacados por pensamientos que contrarrestan la fe que han alimentado a través de los años, como en el caso de Juan el Bautista. Cuando una persona comienza a tambalear por los problemas, por el estado en que se encuentra y comienza a titubear realmente de la grandeza y de la realidad de lo que es Dios en la vida de un ser humano, es donde puede hallar tropiezo en su misma vida espiritual. A través de la Biblia se encuentran muchos ejemplos de personas que parecía que lo tenían todo espiritualmente y que habían logrado muchos logros en la presencia de Dios, pero que sin embargo, cuando llegaron ante la presencia del Señor realmente y tuvieron un enfrentamiento ante Jesús, tropezaron con la gloria de Dios. La Biblia marca un caso en Mateo capítulo 19, del versículo 16 en adelante, otro caso muy conocido en toda la Biblia, donde se encuentra un pasaje donde Jesús tuvo una plática con un joven. La historia se conoce como la historia del joven rico. La Biblia dice que este joven tenía una intriga personal y era con asunto de su salvación. Y le preguntó a Jesús qué tenía que hacer para ser salvo. ¿Qué tengo que hacer para yo ser salvo?, le preguntó a Jesús. Jesús le dijo todo lo que tenía que hacer, absolutamente todo. Tienes que guardar los mandamientos, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Una cosa completita de lo que eran las reglas de aquel entonces para uno poder estar cerca de Dios. Y la Biblia dice que aquel muchacho absolutamente cumplía con todos los requisitos. Era un muchacho ejemplar, era un muchacho espiritual, un muchacho entregado a las reglas de Dios. En el versículo 20 de este capítulo 19, la Biblia nos enseña que aquel joven le respondió a Jesús después de que Jesús le dijo todas las reglas que él debería seguir para tener su salvación. La respuesta la dio el joven en el versículo 20, donde le dice a Jesús, y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Increíble. Aquel muchacho estaba realmente correcto y perfecto legalmente en todo lo que Dios le exigía de cómo él podía ser salvo. Prácticamente la tenía realizada. Entonces Jesús, al mirar la respuesta, al escuchar la respuesta de aquel muchacho, dice la Biblia que Jesús le dijo en el versículo 21, muy bien, si quieres ser perfecto,
anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Jesús le propuso y le dijo, todo lo has cumplido, pero vamos a la perfección, le dijo. Vende todo lo que tienes, deshácete de todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y cuando termines de repartir, entonces ven y sígueme. La Biblia nos dice en el versículo 22, y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Allí estaba el problema. Aquel muchacho encontró el tropiezo en lo que tenía, en las riquezas, en la fortuna, en las posesiones que tenía, es donde él encontró el tropiezo. Jesús sabía exactamente dónde estaba el problema de aquel muchacho. Jesús le dijo que se deshiciera de lo que él tenía, porque era un hombre muy, pero muy adinerado. No hay problema con el dinero, pero Jesús quería que aquel muchacho aprendiera la lección en primer lugar, porque él estaba preguntando a Jesús qué es lo que tenía que hacer para ser salvo, y Jesús le respondió, y Jesús le dijo lo que tenía que hacer. Si él no quiso hacerlo, ese fue su problema de él, pero el maestro le respondió y le dio instrucciones de lo que tenía que hacer él. Sin embargo, la Biblia dice que él se llenó de tristeza, se embargó de tristeza, porque él no podía tolerar estar en un estado como el Señor le exigía que él estuviera. Hay un problema en el materialismo en muchas personas que les hace daño. Allí es donde este muchacho encontró su tropiezo. En Mateo capítulo 26, versículo 14, también había otro hombre que tenía problemas con el dinero, y eso lo llevó a tropezar. Él era el famoso Judas, donde la Biblia dice en el versículo 14 del capítulo 26, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregar a Jesús. La Biblia nos dice que este hombre anduvo con Jesús 3 años y medio. Sin embargo, este hombre estaba dispuesto a vender a Jesús por 30 monedas. Andaba la cacería de Jesús por todas partes después de haber mirado las grandezas de Dios. El tropiezo más grande de este hombre no era otra cosa sino el dinero. Tenía el mismo problema que tenía el joven rico. El problema de él era el dinero. ¿A cuántas personas no les impide entrar a la presencia de Dios o poderle servir a Dios como debe de ser por el materialismo? En Proverbios capítulo 4, en el versículo 19 dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no sabe en qué van a tropezar. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben a dónde van a tropezar. Cuando una persona vive en este estado, en este éxtasis espiritual oscurecido por una mentalidad materializada, se hunde en el primer hoyo de lodo que se encuentra en la vida. La pregunta es, esta es la pregunta más grande de esta enseñanza que yo traigo en este día. La pregunta es, ¿cuál es tu tropiezo?
¿Dónde está el tropiezo de tu vida? ¿Será la vanidad? ¿Será la envidia? ¿Será la familia? ¿Será un hijo? ¿O tal vez un esposo? ¿O tal vez una esposa? Quizás el trabajo. ¿O tal vez sea el tiempo el que es tu tropiezo? ¿Será el tiempo el que a ti te impide servir a Dios, agradar a Dios? ¿Será el tiempo que no tienes tiempo? ¿Será el trabajo lo que está formando una pared de tropiezo en tu vida para que puedas entregar tu vida totalmente a Dios? ¿Será un hijo? ¿Será un esposo? ¿Será una esposa? ¿Qué podrá ser? ¿O no tienes tiempo? Te consume mucho el trabajo. ¿Dónde está el área de cada persona que le está sirviendo de tropiezo para no poder continuar con éxito su vida espiritual en las cosas de Dios? ¿Dónde está el tropiezo del ser humano en esta vida? ¿Y dónde está el tropiezo de la iglesia cristiana que existe en el planeta Tierra ahora en día? Realmente que es una tragedia lo que se está viviendo en los tiempos que nosotros vivimos. Hay tantos factores que el hombre está experimentando, tantas situaciones que el hombre está viviendo que le están impidiendo realmente el acceso que Jesús quiere que tengamos a su presencia. Muchas personas tienen muchas excusas y tienen muchas respuestas para no entregar totalmente su vida a Dios y para no servirle totalmente al Señor. Hay muchas excusas que el hombre pone, tal vez algún día, el tiempo, mi trabajo, la familia, mis hijos, mi esposo, mi esposa. ¿Cuántas cosas no hay donde el hombre está experimentando, la mujer está experimentando un área de su vida que lo tiene enceguecido y que no se ha dado cuenta de que hay que romper con esa barrera, hay que acabar con esa fortaleza que está haciendo daño a la vida espiritual de una persona? Jesucristo es real y verdadero y el valor de Jesús en la vida del corazón humano no tiene precio. No hay nada que pueda cambiar el valor que se debe de tener a Jesús en la vida. No hay nada que pueda o que debería de dañar que un hombre tenga a Jesús en su corazón como debe de tenerlo. Les dejo de tarea algo. Escúchenme, hermanos, antes de continuar la enseñanza. Escudriña tu vida, escudriña tu corazón. Piensa por un momento, ¿dónde está tu tropiezo? Porque en la presencia de Dios no existirá ninguna excusa. El llamado de Dios es único y verdadero. Y no se permitirá ninguna excusa donde tú puedas decir, aquí es donde está la prueba de mi tropiezo para yo no poder continuar firme en los caminos del Señor. La Biblia nos muestra a nosotros, hermano, que Jesús confrontó a aquel muchacho y descubrió dónde estaba el tropiezo de este muchacho. Jesús dijo, bienaventurado el que no encuentre tropiezo en mí. Juan nos estaba dando una enseñanza. La enseñanza que Juan nos estaba enseñando, que le abrió la puerta a Jesús para dar la enseñanza, era que Juan tambaleó, dudó, experimentó la duda. Y Jesús lo marcó como un tropiezo. ¿Y cuántas personas por la situación que viven, por el momento que están pasando, por la necesidad, por la enfermedad,
por el problema familiar, por el problema matrimonial, por el problema con la familia, por el problema de escasez de trabajo, por la situación que viene, no comienzan a tambalear, a titubear, y es cuando más la certeza del hombre debe de ir a la presencia de Dios, a darle gloria por su misericordia tan grande. La gente tambalea y caen. La gente sufre problemas y caen. Tropiezan en la vida. La Biblia dice en Isaías capítulo 40, del versículo 30 al versículo 31, dice: los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Mire lo que dice la Biblia. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dice la Biblia. Dice que los que esperan en Jehová, dice que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estaba yo mirando a través del diccionario estas dos palabras, hermano, que encierra este pasaje. Una de las palabras es cansancio, porque dice que caminarán y no se cansarán. Correrán, caminarán y no habrá ni cansancio ni fatiga. Cuando la Biblia abre esta enseñanza, se está refiriendo al cansancio y a la fatiga espiritual de los seres humanos. ¿Cuántas personas no se sienten extenuadas, fatigadas espiritualmente? Encontré en el diccionario lo que significa la palabra cansancio. La palabra cansancio significa debilidad o falta de fuerza física, o significa aburrimiento o hastío, generalmente provocado por una falta de interés. Cansancio significa debilidad o falta de fuerza física, y también significa aburrimiento, hastío, generalmente provocado por una falta de interés. Y la Biblia nos dice en Isaías capítulo 40, versículo 31, que los que esperan en Jehová no se van a cansar. Y si la palabra cansancio significa aburrimiento, hastío, generalmente provocado por falta de interés. ¿Y cuántas personas han perdido el interés en las cosas de Dios? ¿Cuántas personas están aburridas a través de los años por servirle a Dios? Tienen un cansancio físico, espiritual, están aburridos, ya no les interesa si abrimos la iglesia o no la abrimos, no les interesa ir al culto o no ir al culto, no le interesa a la gente ir a una iglesia o no ir a una iglesia, no le importa a la gente poder aportar alguna ayuda para la congregación, ni poder dar una ofrenda ni nada, no les interesa agradar a Dios en ninguna parte. La gente se ha acomodado a vivir el estilo de vida que vive en el mundo, se han acoplado al sistema, han entrado en una fatiga espiritual, en un aburrimiento espiritual. Esto es trágico realmente lo que está pasando en el mundo ahora en día. La Biblia nos muestra otra palabra en este pasaje que dice agotamiento, fatiga. Dice que los que esperan en Jehová no se van a fatigar, no se van a cansar. Encontré lo que significa la palabra fatigarse. La palabra fatigarse significa agotamiento extenuante. Cuando se está fatigado, se pierde la voluntad, la fuerza
para ejecutar una acción. Cuando una persona está fatigada, se pierde el interés, se pierde el deseo, se pierde todo. Cuando una persona se siente cansada, se pierde el deseo, el ánimo. Cuando una persona se siente fatigada, se va totalmente la voluntad, el esfuerzo a seguir adelante. Entonces Isaías dice que los jóvenes flaquean, tropiezan y caen. Pero los que esperan en Jehová, dice que tendrán nuevas fuerzas. Si se encuentra alguna persona fatigada, cansada de esperar, de luchar, de caminar adelante, de continuar la vida, sepa que Dios levanta sus manos y le da fuerza y ánimo para continuar. A veces se necesita poner un poco de nuestra parte para continuar en este camino. Y muchos se han decidido solamente a vivir la misma rutina del diario vivir y han apartado de su vista el blanco perfecto que es Cristo Jesús en sus vidas. Nuevamente quiero finalizar este tema preguntándote, ¿dónde está tu tropiezo? ¿Dónde se encuentra? Porque Jesús dijo, bienaventurado el que no encuentre tropiezo en mí. ¿Estás fatigado de ir a la iglesia? ¿Estás cansado de participar en la vida espiritual? ¿Estás aburrido de las cosas de Dios? ¿Estás enfermo espiritualmente porque te parece que es aburrido? Hay un problema. Hay un problema. Los acontecimientos del mundo se acercan más cerca que nunca y la iglesia necesita despertar. El mundo necesita despertar. Hermanos, amigos y quien me pueda escuchar en este momento, te hago una invitación a un reconcilio total con el Señor, donde quiera que te encuentres, y le pidamos a Dios que restaure nuestra vida espiritual para continuar nuestro caminar en las cosas del Señor. Es una bendición para mí haber podido estar nuevamente con ustedes. Quiero despedirme de ustedes bendiciéndoles, declarándoles una semana muy bendecida, muy próspera, al igual que siempre, mucha bendición material, mucha bendición espiritual, y rogamos al Señor que la bendición de Dios jamás de los jamases se aparte de la iglesia cristiana. Hermanos, Dios me les bendiga a todos y pronto estaremos en contacto para continuar nuestros cultos en la iglesia. Dios me les bendiga, hermanos.